Amén. Gloria al nombre del Señor. Ageo capítulo 2, versos del 1 al 9. Este mensaje de Ageo es terrible. Gloria a Dios. Adiós. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a un poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y haré temblar, amén. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Señor, gracias te damos por tu palabra, que podemos predicarla en medio de este ambiente de fiesta, de gozo, de alegría, en medio de la congregación de los santos, en medio de la congregación de los justos, en medio de la congregación de los pecadores perdonados, de la gente redimida, de los que estaban rotos y han sido restaurados, de los que estaban heridos y tú, Señor, los has sanado, de los que estamos, Señor, en las manos tuyas, las manos del alfarero, añorando que nos den la forma que tú quieras, de los que nos abandonamos en tus manos para que tú hagas tu voluntad, que cumplas tu propósito. Buen Dios, que tu espíritu de testimonio de tu palabra y cale en nuestro corazón, que a la vez la vida de alguien a la distancia sea bendecida, el corazón de alguien sea desafiado y tu voluntad sea revelada para la gloria tuya. Señor, que aquel que necesita, porque tiene hambre espiritual, reciba el pan, Señor, que alimenta su corazón, el agua que sacia su sed. Pero que también nuestra niñez sea bendecida hoy al recibir tu palabra. Y los maestros sean los voceros tuyos, que impregnen en el corazón de ellos una palabra que les bendiga, Señor, desde hoy hasta su crecimiento y desarrollo, que la puedan recordar en cualquier lugar donde estén, para la gloria y honra tuya, en el nombre suficiente de Jesús. Amén. Amén. Y amén, se puede sentar. De hecho, yo he trabajado con Ageo en otras ocasiones. Estos espejuelos venden más. Es demasiado. Muchacho. Veo aquí, pero no lo veo usted. No quiere decir que estoy viendo mejor, parece, porque tiene un tema siempre relevante este libro. Un documento pequeño antiguo testamentario. Usted lo puede leer bebiéndose la mitad de un café. Y Dios le va a hablar de solo leerlo. Algo Dios le va a decir.
De hecho, el tema de este sermón es las prioridades. Y el tema es las prioridades. Dios no encaja en los segundos lugares. Eso me vino al corazón y que dígalo. Y hay una ilustración interesante que encontré que se llama la jarra llena. Dice, un día un profesor de filosofía se presentó ante una clase con varios objetos y una gran jarra de vidrio vacía. Primero colocó dentro de la jarra unas piedras grandes hasta que yo no ocupo ninguna más. Entonces preguntó a los alumnos, ¿está llena la jarra? Sí, respondieron ellos. El profesor sonrió, tomó un recipiente con grava, ¿sí? O sea, piedritas pequeñas, y comenzó a vertirlas. Usted busque bien la palabra y me la dice después. En la jarra. Estas se acomodaron entre los huecos que había dejado las piedras grandes y volvió a preguntar, ¿está llena ahora? Los estudiantes se reían. Ahora sí está llena. Sin decir nada, el profesor sacó un poco de arena y la echó también en la jarra. Esta se deslizó entre los espacios más pequeños. Y ahora sí, definitivamente está llena. Finalmente tomó una taza de café y la vertió lentamente. El líquido se filtró entre todos los materiales y llenó por completo el espacio restante. Entonces explico. Esta jarra representa tu vida. Las piedras grandes son tus prioridades. Dios, tú, tu familia, tu propósito. Las gravas representan tus deberes cotidianos. El trabajo, la escuela, las tareas. La arena simboliza las cosas pequeñas. Entretenimiento, pasatiempo, redes sociales. Si pones primero la arena o la grava, no habrá espacio para las piedras grandes. Pero si acomodas primero lo que realmente importa, lo demás puede encajar. ¿Y el café? Preguntó uno sonriendo. Y el profesor respondió, el café nos recuerda que siempre hay tiempo para compartir un momento con alguien que importa. Por eso aquí siempre hay café. Ageo, cuyo nombre significa el festivo, fiesta de Jehová. Un profeta posexílico, o sea, luego del exilio, contemporáneo con Malaquías, uno de los llamados profetas menores, no porque fuera menor en términos de importancia, sino porque el escrito dentro del canon antiguo testamentario es íntimo, es muy pequeño. El marco histórico en el cual se da esta historia, ocurre este evento donde aparece esta persona en el contexto histórico, del pueblo de Israel. Es que había ocurrido el exilio babilónico en el 586 a.C. Jerusalén había sido destruida por Nabucodonosor II. El templo fue arrasado y la mayoría de la élite judía fue deportada a Babilonia. Y comenzó el periodo de cautiverio de 70 años, como había profetizado Jeremías, a diferencia de voces a su alrededor que decían hablar en nombre de Dios. Y realmente no era cierto lo que decían, lo decían para acariciar el oído de los reyes, de los gobernantes, de los sacerdotes, pero Jeremías, Dios le dijo, son 70 años. Así que ten cuidado con lo que recibes y con lo que Dios dice,
Porque si lo dijo Dios una vez, no puede ser que vengan voces luego a cambiar, oiga, lo que Dios ya dijo. Fue el decreto de Ciro del 539 al 538 a.C., cuando Ciro el Grande de Persia conquista Babilonia, y el texto sagrado lo menciona como siervo de Dios. Siervo de Dios no porque viviera de rodillas consagrado, sino porque cuando Dios quiere usar algo, quiere usar a alguien, oiga, para lograr, realizar o avanzar su propósito, utiliza a cualquiera. Así usted no le guste políticamente, religiosamente, no le caiga bien, Dios lo coge, lo vira patas para arriba, le hace la llave en 4, la yeguita voladora, y hace lo que Dios quiere. Si Dios necesita hacerlo. Y Ciro de Persia autoriza a los judíos a regresar a Jerusalén y a reconstruir el templo. Usted puede buscar la lectura de Esdras, los primeros capítulos, y usted va a ver, oiga, que ahí aparece ese contexto. Un grupo retorna encabezado por Zorobabel, quien venía a ser el gobernador político, y Josué, el sumo sacerdote, el líder religioso. Van con una misión: levantar el pueblo. Hay unos obstáculos para la reconstrucción. La reconstrucción comenzó, pero fue detenida por la oposición local, y eso lo trabajamos ya mismito. Esdras capítulo 4 habla acerca de eso. Durante 16 años la obra del templo fue abandonada. 16 años. ¿Cuánto tiempo lleva detenido un proyecto de Dios en tu vida? Algo que Dios te mandó a hacer. Algo que Dios puso en tu corazón y ha tenido un peso que lo has estado cargando por mucho tiempo. ¿Desde cuándo hiciste pausa en tu compromiso con Dios? El pueblo se enfocó en su casa, sus cultivos, su economía personal. A esto se enfrenta este profeta de Dios. El pueblo que se enfrentó a años de cautiverio, los cuales amenazaron con borrar su nación y su identidad y su religión. Sin templo, que era el centro de su vida. Los judíos sin el templo no tenían un centro común que los uniese. ¿Qué significaba el templo para ellos? Era el centro de su vida religiosa, como lo fue el tabernáculo mientras estuvieron nómadas y no se establecieron en la tierra. Era el lugar de adoración más importante. Era el lugar donde se centraliza la adoración cuando David lleva el arca a Jerusalén. Y una de las razones para esto fue que las comunidades y los pueblos y las tribus comenzaron a oficiar ritos y prácticas que eran contrarias a la Torá y a lo que Dios había establecido, y algunos comenzaron a mezclar lo pagano con lo sacro, y el Señor dijo: espérate un momento, las cosas no pueden ser así. El lugar de adoración será Jerusalén, porque si no, todos tendrían un tipo de Dios, unos tipos de normas y de actos religiosos que podrían contradecir lo que Dios había establecido. Era un símbolo de unidad. Era el punto de contacto con Yahvé a través de sacrificios y ofrendas. Era el sitio de las fiestas sagradas y donde estaban los objetos sagrados, como el arca de la alianza, que tipificaba la presencia de Dios.
representaba el cumplimiento de las promesas de Dios. Y en Segunda de Crónicas que se narra el acontecimiento de la inauguración de este majestuoso templo y cómo la gloria de Dios llenó el lugar. Y dice, oiga, el relato bíblico, que no podían entrar los sacerdotes. Ese capítulo 8, capítulo 9. De hecho, en el capítulo 8, en la gran oración de Salomón, una oración extraordinaria, para que la bendición de Dios estuviese en aquel lugar, luego de construir el templo. Salomón había dejado instrucciones y le dice a la gente, si se hallan cautivos en tierra extraña, y si se convirtieren, en Primera de Reyes 8:48, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con su rostro hacia tierra, hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado en tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. 106 años funcionó este templo construido en el 480. Recuérdense, el templo fue uno de los anhelos más grandes del rey David, construirle casa a Dios. Y mire, David tenía todo lo necesario para hacer el santuario, los recursos, tenía la gente, pero oiga, Dios se lo impidió, no se lo permitió, porque sus manos habían derramado mucha sangre. O sea, Dios quiso utilizar a David en algunos aspectos, y Dios quiso trabajar con David otros, pero en medio de todas las cosas Dios decidió que él no era. Y es importante entonces preguntarnos si tener los recursos nos da licencia para hacer lo que nos plazca con ellos. ¿Tendremos el permiso de Dios? Me hago yo esa pregunta. ¿Tendré el permiso de Dios de usar los recursos como a mí me dé la gana? Hágasela usted también. No le voy a decir, dígale al que está a su lado, hágasela usted también. El problema es, ¿dónde están enfocados los recursos? ¿Están destinados en el plan de Dios? David tenía los recursos y Dios le dijo, no te toca, no puedes. Sino le dio la oportunidad de ir a su tierra, restablecer su nación y restaurar el culto. Sintió a él que el Dios de Israel le dijo a él, esto es lo que tú vas a hacer. Y estamos hablando de una nación pagana, politeísta, con una visión, oiga, de la divinidad totalmente distinta. Y a Dios le da la gana de tocar el corazón de este hombre y decirle, ve allá y envía a mi pueblo y dale autorización para que restauren la ciudad y me levanten mi casa. Qué poderoso es Dios. Muchos estaban tan afincados en Babilonia que no les interesaba retornar. Se habían acomodado muy bien. Pero hubo un grupo de 50,000 que retornaron con grandes esperanzas bajo la dirección de Zorobabel. Y llegando a Jerusalén se concentraron en la reconstrucción del santuario, utilizando materiales y recursos humanos, inclusive extranjeros, que tenían las capacidades, artesanos, constructores, gente a quien Dios le da diversidad de talentos. Y el pueblo pudo echar los cimientos del templo al cabo de 2 años de regreso. Fue todo un acontecimiento.
Fue una fiesta, una celebración religiosa, con todos los protocolos religiosos que ellos conocían, y los sacerdotes con sus vestiduras sacerdotales, y toda la fanfarria, y hubo allí, amados hermanos, tantas cosas, había júbilo, cánticos de alabanza, trompetas, címbalos, gozo. La gente joven estaba tan contenta. Pero entre ellos habían ancianos, levitas, que estaban llorando. Y no se podía distinguir porque el ruido era mucho entre el llanto y el gozo. Y cuando los que eran enemigos del pueblo vieron a aquella gente que había vuelto con aquella intensidad y aquella intención de levantar, oiga, la ciudad y la casa de Dios, se levantó la oposición. Siempre que emprendemos cosas para Dios, se va a levantar la oposición. Siempre que Dios ponga en tus manos una tarea para lograr hacer algo, aparecerán aquellos que querrán desanimarte, desalentarte, poner estorbos, complicarte la vida, hacerte dudar de la fe y de lo que Dios te ha mandado a hacer. Si no, pregúntele a Nehemías, que estuvo con un grupo más adelante. Hubo intimidación, hubo calumnias, hubo falsos reportes. Y se detuvo la reconstrucción por 17 o 18 años. Dije 16 ahorita, 17 o 18 años. Pero se detuvo no por la mano de Dios. El enemigo tuvo éxito. El enemigo logró su agenda. El enemigo logró quitar el entusiasmo. El enemigo logró, amados hermanos, que ellos se desenfocaran. El enemigo logró que aquello no fuera la prioridad en la vida de ellos. La estrategia de los enemigos judíos, que fue también parte de las estrategias que utilizaron más adelante en el tiempo de Nehemías. Las falsas acusaciones que hicieron que los reyes de Persia detuvieran la obra. La desinformación. Que mucha desinformación hay. Que usted cree que es información certera. Rebusque más. Investigue más. La desinformación. Las medias verdades. Este pueblo en tiempo antiguo fue un pueblo muy poderoso. Se levantaron contra reyes, se levantaron contra tanta gente y oiga, nadie pudo detener sus avanzadas. Busca en los periódicos viejos que tienes ahí, busca en los periódicos, en el vocero, en los de tiempo atrás, y te vas a dar cuenta de lo que es capaz esa gente cuando se levanta. Se van a rebelar en contra tuya. Caló en el corazón de los reyes de Persia y detuvieron la obra. Y el pueblo se acomodó a sus circunstancias y se perdió el entusiasmo y cambiaron sus prioridades. ¿Cuándo tiene más peso lo que dice Dios que lo que dicen los hombres? ¿Cuándo es más importante lo que Dios nos ha mandado a hacer? Oiga, que lo que los seres humanos hablan. A diferencia de esto, en el libro de los Hechos, vimos a una comunidad de apóstoles que salen, oiga, llenos de poder, henchidos de gozo y propósito, cuya prioridad fue realizar la gran comisión. Y aunque los líderes de la nación en momentos dados los quisieron intimidar, los golpearon, oiga, los coaccionaron, no hablen más de ese nombre, no hablen más de Jesús. La expresión apostólica es mejor, es más importante obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Se dejaron amedrentar y cambiaron su enfoque.
este profeta de Dios no era un nene, a quienes los eruditos consideraban un anciano de 80 años. 80 años con un llamado de Dios. 80 años a desafiar a los líderes políticos y religiosos de su nación. 80 años, pero con un fuego de Dios en sus huesos y con un compromiso, porque para este hombre lo prioritario era ser el vocero de Dios y, oiga, hacer caso a lo que Dios le había mandado hacer. Así que Dios lo llama al viejito de cariño. Y su trabajo fue desafiar al pueblo para reiniciar la restauración del templo. Y esta profecía tiene varias enseñanzas importantes. Hay un llamado a la acción. Hay un desafío a construir y a concluir lo que se había empezado. Dios no deja tareas inconclusas. Dios no te llama para que dejes las cosas a mitad. Dios no te dice pon tu corazón en algo para luego decirte está bien, déjalo ahí. Aunque quiero decirte que aunque lo hagas con todo el empeño, la obra no la vas a terminar tú, la va a terminar Él. Y hay otros recursos que harán lo siguiente. Porque yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Lo importante es que lo que te toca hacer lo hagas. Hay un llamado a la acción para concluir lo que se había comenzado. Y en este sermón Ageo trata de denunciar un pecado particular que les impedía cumplir la voluntad de Dios. El primero de ellos, o la primera parte de su pecado, era ponerse por delante del Señor. De hecho, el escrito ahí, Ageo da hasta las fechas donde predicó, donde habló. Predicó este sermón a los líderes de la nación, a Zorobabel y a Josué. El pueblo estaba dando excusas y había descuidado la casa de Dios. Y el pueblo estaba aguardando el tiempo conveniente para quienes el mismo no había llegado. No se habían alineado todos los planetas. Si esperas que todas las circunstancias estén a tu favor para moverte a hacer lo que Dios te ha dicho, te vas a quedar esperando. Porque el mar se abre cuando uno pone el pie y camina. Porque los recursos llegan cuando obedecemos la voluntad de Dios y le creemos a Él. Y esto me recuerda esta expresión de que, oiga, todavía no había llegado el tiempo, o que todavía no se han dado las circunstancias favorables. Ese Señor sí, pero todavía no. Déjame resolver algo. Me acuerdo el desafío que le hizo Jesús a unas personas que decían, Señor, nosotros te queremos seguir. A unos escribas que vinieron ante Él y dijeron, yo quiero seguirte, yo quiero irme contigo. Yo quiero también estar dentro del grupo de aquellos que te sirven. Y tanto Mateo capítulo 8 como Lucas 9, Mateo 18 al 22 y Lucas 9, con una variación tal vez dentro del relato, Lucas 9, 57 al 62. Te seguiré. Y Jesús le dice, ok, pero antes quiero que estén claros. Las zorras tienen cuevas
y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Así que donde a mí me coja la noche, allí me quedo. Ok, lo que le quiero decir de primera instancia es que yo no le garantizo comodidad. No le garantizo un buen cuarto, con una sábana cómoda, con una cama cómoda, con un lugar, oiga, seguro. Ellos le dicen, nosotros te vamos a seguir como quieras, te voy a seguir. Pero antes, deja que yo enterre a mi padre. Te seguiré, pero déjame despedirme. Primero el del primer, el Lucas, presenta dos. Marcos lo que presenta es más que el que le dice, deja que entierre a mi padre. Y los estudiosos dicen que probablemente el papá de este no estaba ni enfermo. A lo mejor estaba como Coco. Deja que entierre a mi padre. A lo mejor tenía la idea que el papá se iba a ir pronto. Deja que los muertos entierren a sus muertos y sigan. Señor, deja que me despida de los que están en casa. Y el Señor le dice, pero espérate, si te vas para tu casa, allá tu mamá te va a decir, pero nene, tú vas a ir para allá con ese, que allí está con unos medios que son locos, costados. ¿Y quién te va a dar tu lechita y tus cositas por la noche cuando tengas hambre? Y vas a dejar esta comodidad. Pero tú, ¿cómo que Dios te llamó a ser pastor? ¿Y qué tú vas a vivir? ¿Y qué tú te fuiste a estudiar? ¿Y qué teología? ¿Y qué tú vas a comer? ¿Qué tú vas a lograr con eso? ¿Cómo que Dios te llamó? ¿Cómo que Dios tiene un plan? ¿Cómo que Dios te ha mandado a hacer? Deja todo y sigue. Esta gente del contexto de Ageo habían edificado un altar y desarrollaron un ritual sencillo. Por el momento lo consideraban suficiente. Es suficiente tu compromiso, es suficiente tu entrega, es suficiente el tiempo que le das a Dios, es suficiente tu testimonio. No te preocupes, el bebé me está traduciendo el bebé. Los bebés no molestan. Los que molestan son los que se comportan como bebés. Es suficiente el compromiso. Es suficiente el tiempo que le das a Dios. Es suficiente tu testimonio. Otra razón que sugiere la demora era que el Señor no les había bendecido con buenas cosechas, lo cual indicaba que Dios todavía estaba enojado con ellos. O sea, Dios todavía tiene como que un rencorcito con ellos. Dios como que todavía tiene una espinita. Entonces sembramos y las cosas no salen bien. Ageo nos enseña que no hay ganancias sino pérdidas cuando nos anteponemos a Dios. Cuando yo soy primero, soy segundo y soy tercero. El pueblo sabía que si no le daba el primado a Dios, sus vidas no serían prosperadas. Porque ¿qué dice el decálogo? Amarás ¿qué? A Dios. Dios primero. A Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que soy, con todo lo que tengo, oiga, con todas las cosas, amamos a Dios. El amor a Dios no puede ser solamente, oiga, una expresión filosófica.
de sentimientos nada más. Porque te amo, te dice aquel que te maltrata, que no te valora, que se cree que es tu dueño o tu dueña. Porque te amo, dice el malediciente. Porque te amo, pero no te ayudo en nada, no te doy la mano en nada, en el bolsillo tengo una cocolía, o un 100 pies, o un escorpión bien venenoso. El pueblo sabía. Y oiga, Dios retenía la lluvia y por eso las cosechas fracasarían. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 28, si nuestro gran técnico que tenemos aquí nos puede ayudar, del verso 1 al 14. No me creo que tengo todo el tiempo para predicar, pero sí tengo tiempo. Praise the Lord. Deuteronomio 28, del 1 al 14. Y no, yo lo busco aquí en la... Miren lo que dice ahí. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantan contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos irán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieses en tu mano, y te bendeciré en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Subraya esa última parte. Cuando guardares los mandamientos de Jehová y anduvieres en sus caminos. Esa parte es esencial y sumamente importante. Entonces, como pueblo puertorriqueño, ahora entendemos. Ya sabemos por qué Puerto Rico nos saca los pies del hoyo. La isla del Cordero. Porque Dios no es su prioridad. Porque solo es invocado en protocolos. Terminando con la frase, así me ayude Dios. La prioridad del pueblo eran sus cosas, su casa, su familia. Para ellos la pechuga y el ala. Esas son las ilustraciones. La cadera y el muslo. Para Dios, espinazo y ponzoña. Para ellos lo mejor. Para Dios la sobra. Proyectos de la casa de Dios detenidos por falta de recursos. Y sin embargo, parecía ser el tiempo propicio para sus casas. Vivían con la opulencia de reyes. Leas esos 2 capítulos. Y la casa de Dios desolada. El pueblo comenzó a trabajar y llevaba como 7 semanas cuando Ageo pronuncia otra palabra el 21 de octubre. Que era el último día de las fiestas de los tabernáculos. Y esta fiesta era una que celebraba la fidelidad de Dios en el desierto. Como Dios, estando ellos viviendo en las casitas de campaña,
estando viviendo a la intemperie, bendijo la vida de este pueblo porque la nube del Señor estaba sobre el campamento. Y como sus ropas no se desgastaron ni su calzado, y pudieron las crías de sus ovejas, desarrollarse, multiplicarse, la bendición de Dios que le dio agua y le dio maná todos los días. Era una celebración de alegría. Dios ha sido fiel en nuestros desiertos. Amén. En los momentos de dificultad, en los momentos oscuros, en los momentos más duros de nuestra vida, en los desiertos en los cuales somos probados, Dios ha sido fiel. Gloria a Dios. Se suponía que debía ser un tiempo de gozo y alegría. En lugar de eso fue uno de desánimo y de quejas. Miraban atrás. Y amado, se vale mirar atrás para recordar los portentos de Dios. Acuérdate de dónde Dios te sacó. No solo te acuerdes de dónde Dios te sacó, acuérdate de tu familia. La escasez que viviste en un tiempo en tu niñez, lo difícil que fue para tus padres establecer el hogar y poder luchar. Y ser una madre soltera aún más, o vivía en una experiencia de un patrón, de un hogar disfuncional, y mira dónde estás hoy. Las cosas de las cuales careciste. Se vale mirar atrás. Pero es un momento que imagínense, llegó aquí un mensaje de church. Un cuarto de pollo con papa amarilla. Se vale mirar atrás. Se vale mirar atrás. Porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Se vale mirar atrás. No para vivir amarrado al pasado, como la esposa de Lot, sino para aprender de la fe de nuestros antepasados. Cuando habían colocado los cimientos, hacía 17 años atrás, se recuerda que los ancianos estaban llorando. Porque recordaban la gloria del templo de Salomón. Y se desanimaron. Porque al nuevo templo le faltaba esplendor. Porque la diferencia de aquella gran obra de Salomón. Acuérdense, para la construcción del primer templo, el rey David, para él, eso era una prioridad. Y tenía todos los recursos. Usted léase Primera de Crónicas 29, versos del 1 al 9. David estaba tan entusiasmado con el templo y con lo que iba a hacer, que de su propio tesoro donó de sus riquezas. Léalo y busque. Montones de riquezas. Porque era su prioridad. Porque amaba aquello que era la obra de Dios. Porque amaba a Dios. Y hizo un llamado. Y la gente comenzó a traer. Y a traer. Y a traer recursos, y a traer recursos, y a traer recursos para la obra, de Dios. Al punto que tuvieron que llamar a la gente y decirle, miren, no dé más nada. No, ya no cabe más nada. Ya no nos hace falta nada más. Pero vámonos más atrás. Cuando la construcción del tabernáculo en Éxodo, no puse el número.
Éxodo del 35 al 40. Ahora no me acuerdo de pero busque, googleelo entonces. Fue tanto el compromiso del pueblo que Moisés le tuvo que decir: no traigan más, no den más. Porque cuando Dios es prioridad, no es que usted haga, oiga, y dañe su economía y su riqueza, o que usted va a dejar de comer, o que usted va a descuidar su familia, pero usted y yo debemos mostrar que es prioridad para la gloria de Dios. Y claro, no podemos reducir, oiga, esto a lo mero material. Estamos hablando, oiga, de que no podemos lamentarnos si no experimentamos la bendición del ayer, si nuestro orden de prioridad ha cambiado. Y el Señor, que fue primero, hoy lo estamos poniendo en segundo lugar. En donde, mire, Él no encaja. El mensaje de Ageo: cobren ánimo, esfuércense. Es tan parecido a lo que le dice Dios a Josué. Dios promete estar con ellos. Tenían tristeza, esto no es tan esplendoroso, esto no está tan bonito, esto no está tan bien. Dios promete estar en medio de vosotros. Mi espíritu estará en medio de vosotros. Y claro, Ageo deja muy claro que la prosperidad de la obra y del proyecto no se había dado porque el pueblo no había reconocido su pecado. La Escritura dice que el que encubre su pecado no va a prosperar. Ageo le dice al pueblo: antes de esto, de este tiempo que estamos viviendo, vuestra producción había mermado. Y Ageo lo dice en nombre de Dios: les mostré a través de condiciones climáticas mi descontento y perdieron cosechas. Era la manera en que en el Antiguo Testamento Dios se revelaba y se mostraba. Eso no quiere decir, porque tenemos un problema de malinterpretar la Escritura, y cada vez que pasa algo por aquí, la gente piensa que el juicio de Dios le está cayendo a la gente. No, vivimos en un planeta con unas condiciones atmosféricas, oiga, que puede hoy estar todo bien aquí y mañana estar puesto empapado. Eso no quiere decir que haya juicio de Dios sobre nosotros. La lluvia cae sobre el bueno y el malo. Que hay lecciones que todos aprendemos de las circunstancias que vivimos. Claro que sí. Pero tampoco le atribuimos a Satanás todas las cosas que nos acontecen. Como si Satanás no tuviese que rendirle cuenta a Dios. Usted no está a la merced del diablo, usted está en las manos de Dios. Y lo que le pase, le pasará estando Dios con usted. Así que si está Dios con usted, el diablo se las tiene que ver con él. Ahora andemos derecho. Porque si no andamos derecho, hay cosas y hay lugares que no son territorio adecuado para nosotros. La producción ha mermado, las condiciones. Les mostré, les dije, les hablé, les di las señales, mas no os convertisteis. Mediten, reflexionen. ¿Por qué es que no prosperamos? Mire, el secreto de la prosperidad, y no estamos hablando de solo lo material, porque la gente reduce la prosperidad a un peso en el bolsillo.
Salmo 1, el salmista. ¿Qué dice el salmista? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Gloria a Dios. ¿Y cuál es el resultado? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. En su ley medita de día y de noche. Es el consejo de Dios a Josué, cuando le habla a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, yo voy a estar contigo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, de día y de noche meditarás en él, para que hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay un llamado a la fe. Y Dios puso autoridad en los líderes y los llamó a ellos primero a través de Ageo. Y despertó, dice el texto, el espíritu en ellos. Le dice a Zorobabel y a Josué, el sumo sacerdote: esfuérzate, cuentan con mi espíritu. Haré temblar las naciones. Y aunque en la Reina Valera dice que vendrá el deseado de las naciones, ahí dicen algunos teólogos eruditos que es una mala traducción. Aparece dentro del texto de la Biblia de Jerusalén y de la Biblia Dios habla hoy. Traeré las riquezas de las naciones y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Las cosas que faltan, que no están, Dios las va a traer. Dios las va a proveer. Cuando yo sea prioridad para ustedes, cuando yo ocupe el primer lugar para ustedes, yo me voy a encargar, porque a Dios no le cuesta. A Dios no le da trabajo. Él no tiene que investigar ni buscar, oiga, ni ocultar para hallar los recursos. Él los tiene, porque todo lo que hay le pertenece a Él. Se llenará de gloria la casa. Y afirma el texto que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La gloria de la casa de Dios hoy no está centrada en 4 paredes ni un templo, porque hoy, a diferencia del ayer, donde quiera invoquemos el nombre del Señor, allí está Él. Donde hayan 2 o más reunidos en su nombre, allí está Él. No necesitamos un templo para experimentar la presencia de Dios. Eso no quiere decir que usted no se congregue, porque la Biblia nos manda a congregarnos y a participar de la comunión de los santos y a vivir la experiencia de comunidad de fe. Y somos un cuerpo que nos necesitamos unos a otros. Congréguese, crezca, aprenda. Pero yo sé que usted no puede tal vez estar todo el tiempo. Y los que puedan, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque tenemos una programación balanceada. Porque cuando nosotros nos criábamos, oiga, era todos los días, o 5 días a la semana. Y conozco amigos, oiga, que era todos los días: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.
Imagínense la mujer que tenía un esposo inconverso o viceversa. No. La presencia de Dios, usted la carga consigo. Donde quiera que usted está. Y la gloria de la casa y la gloria es la gloria del cuerpo de Cristo. Amados hermanos, ahora a Cristo lo cargamos adentro. Y somos su cuerpo. Y somos sus representantes. Y en esta mañana el Señor quiere decirnos a todos, analicemos nuestras prioridades. ¿En qué lugar está Dios? ¿Estará tu jarra demasiado llena con la gravilla y la arena y las piedras importantes no pueden ocupar el lugar? Santo. Santo, poderoso eres. Dios no encaja en los segundos lugares. Póngase de pie. Gloria a Dios. A Dios. No podemos darle las obras. A través del profeta, Dios le dijo a aquella mujer que tenía poco: a mí primero, no al hombre, a Dios primero. Dios no se queda debiéndole nada a nadie. El tiempo que le des a Dios, Dios lo multiplicará en bendición. Lo que sacrifiques, Dios lo devuelve al 100 por 1. Señor. Lo que inviertes en Dios, créeme que te favorece más a ti, porque Dios no necesita nada. De lo que tú tienes un chin, Dios tiene, oiga, la fábrica donde se hace. Pero Dios no quiere segundos ni terceros lugares en tu corazón. Si le das el primado a Dios y Él es prioridad en tu vida, tendrás una vida balanceada, porque oiga, en el orden de Dios, todas las cosas se cubren cuando Dios es primero. Acuérdese que Él permanece fiel, aunque nosotros le fallemos. Que la gloria postrera de nuestra experiencia eclesiástica siga creciendo. Que cuando ya, oiga, si el Señor no ha venido antes y yo no estoy aquí, o Dios haga lo que Él quiera hacer, quien venga luego pueda vivir una experiencia de gloria mayor, de bendición mayor, de crecimiento mayor, y que Dios pueda hacer cosas que tal vez yo pensaba que no se podían hacer, las haga para la gloria de su nombre. Cierra tus ojos. Damos gracias, Señor, gracias por tu palabra, que nos desafía, a poder vivir realmente, Señor, adheridos a ti. A que la expresión, Señor, de entrega que hacemos en nuestras devociones, en nuestras oraciones, en nuestra intimidad, en nuestra alabanza, se traduzca en una vida que te honre en todos los aspectos. No descuidando nada, sino haciendo tu voluntad. Gracias, Señor. No dejándonos manipular por nadie, sino escuchando tu voz. No permitiendo que nadie haga abuso de poder, sino, Dios, honrándote a ti, que eres a quien servimos. Que nuestro compromiso crezca, que nuestra devoción crezca, y que nuestra prioridad, Señor, sea cumplir la gran comisión, vivir siendo testigos
Y en el lugar donde estemos, Señor, el olor y el perfume de tu presencia en nosotros bendiga a la gente que está en nuestro entorno, ya sea en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, en la comunidad. Que todos los que nos vean y nos conozcan sepan que tú eres prioridad en nuestra vida. No porque soy religioso, sino porque nos parecemos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Praise the Lord Jesus. Cantamos, y mientras cantamos, si alguien desea la oración, siempre el altar está abierto. Aleluya. Qué bueno es Dios. Qué bueno es el Rey de Reyes.